pesos. Por eso falta de planificación. Esto no es fecha para dar mantenimiento a ese tipo de vías. Mire, muchas reacciones positivas he visto en la comunidad jurídica a la carta de doña Miriam Germán. Desde el magistrado Jorge Subero, veo a Servio Tulio Castaños, muchos miembros de la comunidad jurídica en sentido general, abogados, gente de diversas esferas, saludando una comunicación que ayer comentamos ampliamente. Yo lo que también la saludé ayer, lo hago de nuevo hoy, lo haré cada vez que sea necesario, porque creo que fue una comunicación sin desperdicios, reitero el término. Lo que me extraña es que nosotros venimos diciendo, eso que dijo doña Miriam, tenemos 2 años diciéndolo. Y los que están apoyando a doña Miriam ahora estaban callados la gran mayoría. Tuvo ella que hablar para que entonces la comunidad jurídica se diera cuenta de la atrocidad que está cometiendo hasta ahora, porque no se ha dejado de cometer todavía, en materia de exposición mediática de los expedientes, de juicio paralelo en la prensa, de violación al debido proceso, de violación al principio de objetividad del Ministerio Público, de ataque sistemático a la judicatura que no sirve de sello de gaumígrafo a todo lo que pide el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 2 años denunciándolo. Doña Miriam, qué bueno que por fin, pienso que ya exhausta tal vez de hablar o ya preocupada por lo que será su legado, cuando el tiempo pase y se vea esto en retrospectiva, ha querido dejar un documento para la historia sobre su posición al respecto de esto. Y entonces ya los demás se han dado cuenta. Qué bueno, pero esto tiene 2 años pasando. Esto no pasó la semana pasada. Doña Miriam dice en su carta, los últimos días han pasado acontecimientos que prácticamente se le dan a ella vergüenza ajena, que provocan vergüenza ajena, dice. Pero esto lo tiene pasando los últimos días, ¿no? Tiene pasando años. 2 años esto pasando. Con matices y circunstancias diferentes, pero tiene pasando 2 años. Yo me alegro mucho y ojalá que la comunidad jurídica a partir de ahora continúe apoyando la visión que doña Miriam ha plasmado en su carta, que es la que le conviene al sistema de justicia, no al personalismo de unos o a los intereses políticos de otros, al sistema de justicia, del cual el Ministerio Público es una parte de un todo, que incluye también la judicatura, incluye a los abogados defensores, incluye a todos los demás actores en el sistema de justicia. Y eso es lo que hay que proteger al final y eso es lo que plantea desde el punto de vista hasta doctrinario la magistrada Miriam Germán Brito. La Asociación de Fiscales es de las organizaciones que se identifica plenamente con el clamor de doña Miriam. Y qué bueno que ese tipo de instituciones como FINJU, la Asociación de Fiscales, el propio Subero Isa, hayan fijado posición de respaldo a esa posición de doña Miriam en su carta. Ojalá que otros sectores, las escuelas de derecho, ese tipo de gente que tiene que ver con el compromiso del buen derecho, también lo sigan haciendo para darle fuerza a ese planteamiento. Ayer, en la parte final del programa, yo me refería a esto y recordaba que yo había dado la información de que se produjo una reunión donde doña Miriam Germán, en su condición de Procuradora General de la República, advertía a sus adjuntos que debían descontinuar esa práctica de declaraciones públicas para afectar la imagen de un juez a partir de que el juez decidiera en dirección contraria a un pedimento de un ministerio público. Hubo una reunión muy acalorada donde doña Miriam planteó de manera firme que eso había que descontinuarlo y que si había que referirse a algún juez, eso le tocaba a ella, eso lo haría ella como jefa del Ministerio Público. Y ustedes recuerdan que nosotros habíamos extrañado que no se había producido ningún tipo de declaración de defensa o de respaldo a los jueces por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, cosa que extrañamos entonces y aún la seguimos extrañando. Pero parece que no bastó con la reunión de doña Miriam, porque después de la reunión hubo declaraciones por lo menos de Wilson Camacho, volviendo sobre los mismos pasos, volviendo a atacar una decisión de los jueces con respecto al caso Dicen de la Lotería Nacional, de la Operación 13. Entonces, parecería que la magistrada doña Miriam Germán se vio obligada a hacer entonces un documento público, que es lo que ha ocurrido y es lo que ha recibido el apoyo que le están dando estos sectores que mis compañeros están citando.
eso no era necesario hacerlo público, basta con que ella instruyera hasta en una circular interna o en esa reunión a la que hago referencia de manera presencial y directa con sus adjuntos, instruyéndolos sobre un tema, pero evidentemente que si no se respeta o si no se acoge eso como decisión, pues entonces se hace público para que se entienda que quien no asume esa línea está desobediendo una decisión que ya ha tomado ella como Procuradora General Jefa del Ministerio Público. Creo que es importante para que la gente sepa además que ella no se inscribe en el marco de lo que está ocurriendo. Ya en un momento doña Miriam habló de que aquí operábamos de manera muy alegre, y esto que voy a decir quizás no tenga mucho sentido o quizás luzca incoherente. Ella decía que aquí hay una propensión a la prisión preventiva y que se estaba abusando de la prisión preventiva en cualquier caso. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es posible que la jefa del Ministerio Público plantee eso si es el propio Ministerio Público que solicita en el combo que hay, en las opciones que hay de medida preventiva? Es el propio Ministerio Público quien hace permanentemente solicitudes de prisión preventiva de hasta 18 meses, el máximo. Entonces usted dirá, bueno, ¿cómo lo plantea ella si ella es la jefa del Ministerio Público? Bueno, ella lo planteó y entiende que, y eso en la comunicación ahora ha salido la parte de que los casos no son personales. En la forma en que muchas veces opera el Ministerio Público, parecería como que es que el imputado le mató a su mamá, el imputado le mató a un hijo. No, el imputado cometió una falta en la sociedad, se robó, o posiblemente se robó unos millones de pesos en una operación de corrupción, un acto de corrupción, y a ese ciudadano o a esa ciudadana lo estamos persiguiendo por eso y lo vamos a someter a la justicia, lo estamos sometiendo a la justicia. Pero no se puede proyectar, porque parecería como que el odio está tan a flor de piel. En la mayoría, en el contexto que uno ha visto estas declaraciones que se han dado, parecería como que es una cosa personal. Y en estrado. Y en estrado. O sea, yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando, por Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La justicia, bueno, usted cometió un hecho, usted le vamos a pedir la cantidad de años que el código establece para quien cometió ese hecho. Y yo le voy a presentar, le voy a buscar todas las pruebas que tengo, que puedo yo acumular o investigar como Ministerio Público para que en el momento en que el juez tenga que decidir, el juez tenga elementos suficientes para poder acoger la petición, el petitorio que yo voy a hacer como Ministerio Público, porque el juez va a establecer que esa persona cometió los ilícitos que yo creo que cometió. Pero eso no puede ser personal. Yo digo, estamos construyendo una sociedad con tanto odio que a veces uno no se lo explica. O sea, no hay que asumir lo personal para usted perseguir la corrupción. No es contra mí, no es contra usted, no es contra Juan, no es contra Pedro, no. Los que queremos que se persiga la corrupción, tenemos que enfrentar la corrupción porque es un mal pernicioso, es verdad, dañino, atrasa el país, daña a la gente, lo corrompe todo. En eso estamos todos de acuerdo, pero no es personal. Y creo que doña Miriam un poco ha hecho referencia a eso y qué bueno. Yo espero que algún día, en algún momento, porque no es personal ahora porque es Jenny, que es Camacho, que lo asumen personal, y es verdad que lo asumen personal. También lo era con Domínguez Brito en algún momento, también lo fue con Jean Alain también. O sea, tenemos que ver esto de, te puede tener la pasión por un tema, y este tema es, vamos a trabajar para erradicar o para eliminar en lo posible la corrupción en la administración pública o la corrupción privada. Pero el asunto no puede ser tan personal contra Juan o contra Pedro, porque le quitamos, eso incluso puede cegar en el proceso técnico de poder hacer una investigación con toda la garantía para que las pruebas obtenidas se obtengan de la manera que dice el código. Cuando usted se apasiona, cuando usted se ciega, cuando usted se vuelve loco contra alguien, a veces se desenfoca y se descuida, y entonces en lugar de presentar adecuadamente las pruebas, en lugar de conseguir mediante los procedimientos que la ley manda las pruebas, usted lo que hace es un disparate y finalmente la gente se va a su casa. ¿Sabes qué? Me voy a reivindicar nuevamente aquí, con algo que he dicho varias veces. Tú citabas, Dani, a Francisco Domínguez Brito, Jean Alain y ahora doña Miriam. Son tres cabezas diferentes del Ministerio Público. Yo he dicho muchas veces aquí, lo único que ha cambiado en esos 10 años en la cabeza es el mismo Ministerio Público. Y las prácticas son las mismas. Esa agresividad, esa desconsideración a los jueces, esa forma personal de abordar los casos no es nueva. He dicho muchas veces aquí lo que le decía el magistrado Wilson Camacho a Ángel Rondón en Estrado en el caso de Brecht. Le repetía hasta la ofensa que era el hombre del maletín y que sobornaba a legisladores de forma ofensiva y agraviante.
constantemente. He citado aquí, en más de una oportunidad, la forma en que la magistrada Jenny Bernice Reynoso atacó en su momento a Víctor Díaz Rúa como imputado y a la magistrada Cristo, a quien le frustró su carrera jurídica porque simplemente dio un no al lugar. Eso como consecuencia de que ya le cayeron arriba luego de que Guillermo Moreno le llevó un expediente insustancial para establecer que Funglode era de que una prueba del delito y ella lo encabezó como debía hacerlo. Pero como le cayeron arriba, en ese momento que Leonel no tenía quien le escribiera, entonces ella se inventó un expediente que no tuvo recorrido. Y la magistrada Cristo se lo puso a guardar, porque era lo que debía hacer. Ella era una investigación de corrupción que acabó absuelta, pero con su carrera jurídica totalmente desprestigiada. Sí. O sea que esto no es nuevo. Aquí tenemos esos ministerios públicos actuando así desde hace años. Lo que pasa es que en su momento, dos ex procuradores generales de la República creyeron que podían construir carreras presidenciales sobre la base de ese discurso. Y entonces se aprovecharon de ahí y se montaron ahí. Doña Miriam no tiene ese interés. Doña Miriam lo que le interesa a ella después de toda su vida no embarrar su carrera jurídica con este lofer que va a reventar en su momento. Yo digo, aquí tenemos 2 años criticando eso porque lo hemos criticado siempre. Pero aquí hay gente que estaba aplaudiendo eso antes que ahora ya no lo aplaude. Otros comienzan a criticarlo y eventualmente la sociedad lo va a rechazar porque eso divide y no da resultados, no ofrece el resultado final que todos queremos, que es el fin de la impunidad, que estén presos aquellos que les roban el dinero. He dicho muchas veces aquí que si usted quiere un expediente de verdad, no le meta 6 millones de páginas o 12, ni le meta 27 mil millones de pesos. Agárremelo por 200, pero tránquenlo 30 años o 20. Que le dan 200, pero documentelo bien. Llévelo de un juez dentro de los plazos. Persígalo con determinación, con pruebas reales, no con el bulto de muchas páginas, con camiones de pruebas, que no es posible juzgar, que al final se diluyen. Porque usted lo que está atento a lo que citaba doña Miriam en su carta, a la sociedad del espectáculo y no a fortalecer el expediente. O sea, al final todo eso se revierte y va en beneficio del imputado o de los supuestos actos de corrupción que se le imputan. Entonces todo eso eventualmente vendrá hacia atrás. Yo por eso creo, y lo decía ayer, ante Gustavo que preguntaba por qué se hace público, y Dani que lo observa ahora también, yo creo que yo lo hizo público para dejar constancia de su posición de cara a la historia. Porque doña Miriam lo que le queda ya es su nombre. Ya luego de una larga y prolongada carrera jurídica, donde ha acumulado todos los reconocimientos que una persona puede acumular, y recibió el apoyo y el afecto de esta sociedad cuando se le quiso humillar, ¿qué más le puede quedar a ella que cuidar su historia y su nombre para lo que es su legado? Entonces, ella no puede quedar en la pata de los caballos con este caso, o con este proceder del Ministerio Público, que eventualmente va a tener sus consecuencias. Entonces, esto no es nuevo, esto es una forma, esto es una conducta que ha cambiado la cabeza, es lo único. Pero que están ahí los mismos actores haciendo lo mismo. Yo por eso cuando veo a Camacho, que lo dice mucho, este Ministerio Público, yo, coño, pero ¿qué? ¿Cómo que este Ministerio Público? ¿Qué tú eras antes? Porque tú andabas con el caso de Brecht tuyo. Sí. O sea, tú estabas ahí antes. Este Ministerio Público, dice Jenny, pero ¿cómo que este? Si tú estabas tuiteando, adelante magistrado Jan Alain cuando estaba tratando de joder a Julio y a Dani. ¿Cómo que este Ministerio Público? ¿Qué tú eras antes? ¿Tú eras juez, defensora? ¿Qué es lo que tú eras? Puro Ministerio Público igualito. Fuiste fiscal en Santiago, fuiste fiscal en el distrito. ¿Cómo que este Ministerio Público? ¿Qué tú eras? Ese discurso es de galería. Y es el mismo de siempre. Por eso yo aún saludo más esa carta, doña Miriam. Porque es que mire, es doctrinaria, ¿eh? Eso lo decíamos ayer, porque a referencia a creo que Freire lo decía, que eso eventualmente eso deberá llegar a las escuelas de derecho. Claro. Sí, porque eso es un documento histórico. Y yo creo que refleja una visión doctrinaria sobre el ejercicio del derecho dentro del sistema de la judicatura del Ministerio Público. Ella con una visión que en el caso de ella puede decir, no me gusta la palabra, pero es verdad, holística, porque ella fue juez muchos años. Fue fiscal antes, fue juez y ahora fiscal. No, normalmente fiscal en otra coyuntura. Y puntualiza en cuestiones académicas como
las sentencias no se critican ácidamente, se recurren. Y no se critica con el dispositivo que tú apenas has escuchado, Sí. saliendo por la puerta. Léela. Espera la conclusión, lee la sentencia íntegra. Entonces tú la criticas posteriormente, con base, ya con argumentos, no a la persona, a la sentencia. Son aspectos esenciales del comportamiento, de la conducta de un ministerio público, Sí. que están violando aquí consistentemente y nadie dice nada. Bueno, nadie decía nada. Ojalá que a partir de ahora la conducta de la sociedad cambie ante la apertura de ojo colectiva que ha permitido el documento histórico de doña Miriam. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en breve.